Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Isidora Pintos, probablemente muchos me conocéis porque soy profesora de infecciosas y os habré dado clase a muchos de vosotros. Y bueno, también soy médico internista y actualmente estoy en la unidad de infecciosas del Hospital Puerta de Hierro. Bien, el objetivo un poco de esta charla es conocer un poco más del coronavirus, además de porque nos pueda servir para el MIR, lógicamente, pues también para que estemos informados, podamos informar también a nuestros familiares, a nosotros mismos y tomar medidas de precaución, ¿vale? Entonces, primero, ¿qué es el coronavirus? Bueno, pues es un virus que es ARN y eso conlleva que sea más fácil que mute y, por tanto, que sea más fácil el salto entre especies. Es decir, es una zoonosis, habitualmente pues los reservorios, pues puede ser, por ejemplo, los camellos, los murciélagos, y entonces esa fácil mutación hace que salte y se adapte fácilmente a otras especies, de tal forma que luego pues puede producir pues diversos cuadros. Bien, lo habitual, ¿cuál es? Pues es el catarro. De hecho, es el responsable de los coronavirus en torno a un 10-30% de los catarros habituales. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que también puede afectar a vías respiratorias bajas y producir neumonía. Bien, es epidémico. Entonces, pues, ¿cuándo va a afectar mayoritariamente los coronavirus? Pues en invierno, en otoño y a principios de primavera. Entonces, ¿qué dos epidemias hemos tenido previamente por coronavirus debido a esta fácil mutabilidad que tiene, ¿no? Bueno, pues hemos tenido el síndrome respiratorio agudo severo, que fue entre el 2002 y 2003, y que, bueno, pues tuvo una serie de casos, unos 800 casos, y tuvo una mortalidad del 11%. Y luego estuvo el MERS, que estuvo en 2012, que en este caso, pues hubo también unos 2.500 casos y tuvo una mortalidad en torno al 30-40%. Como veis, son mortalidades importantes y sobre todo debido a las infecciones respiratorias bajas. Muy bien, a ver, lo que nos preocupa actualmente es la epidemia, ¿no? Hemos tenido varias fases de la epidemia. Una primera fase que lo que tratamos de hacer es evitar que ingresen nuevos casos y aislar a aquellos casos y a los casos de contacto, ¿bien? Luego pasamos a una fase de contención, es decir, que ya tenemos áreas de transmisión comunitaria y que lo que tenemos que hacer es limitar el que se siga expandiendo en esas áreas donde hay transmisión comunitaria, de tal forma que se evitan pues, los eventos públicos, se promulga que haya más teletrabajo, se cierran las escuelas. ¿Y para qué objetivo tiene esta fase? Bueno, pues es el de que nos dé tiempo a prepararnos en los entornos sanitarios para prepararnos a la siguiente fase, que sea la epidemia. Es decir, es un poco el intentar retrasar. No sé si habéis escuchado lo de aplanar la curva. Es decir, si una epidemia, lo normal, si no hiciéramos estas medidas, es que pues tenga muchos casos en poco tiempo, lo que pretendemos es que esa cantidad de casos que probablemente vaya a haber igualmente se alarguen el tiempo de tal forma que podamos optimizar nuestros recursos. Es decir, si se ponen, pues no sé, 400 personas a la vez malas, no vamos a tener suficientes camas en la UCI o no tenemos suficientes médicos, enfermeras, etcétera, ¿no? Entonces lo que hacemos es esos mismos 400, pero expandirlos en el tiempo, nos va a dar mucho mejor tiempo, mucho más margen de maniobra para tratar a todos bien, ¿no? Bien, esa sería un poco lo que pretenden esta fase de contención. Y luego, pues bueno, la fase epidémica como tal, pues es la fase en la que ya pues, hay un descontrol de transmisión de casos y que por tanto lo que se pretende es mitigar, es decir, bueno, pues seguir limitando esos contactos y pues bueno, en torno, la duración de la epidemia pues suele ser en torno a 8 o 12 semanas y luego ya pues vendrá la fase última que sería pues el fin de la epidemia. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo la transmisión? Todos lo sabéis, transmisión por gotas. Esto significa que no es como la tuberculosis, que es aérea, ¿no? Es decir, que al ser partículas más pequeñas, pues pueden volatilizarse por el aire y transmitirse a larga distancia. En este caso, al ser por gotas, bueno, pues la distancia óptima que tendremos que hacer para prevenir ese contagio sería pues de 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Porque ¿cómo se transmite por gotas? Bueno, pues por tos, por estornudos, pues es tan importante todo el tema de estornudar en el hueco del codo, utilizar pañuelos desechables pues para evitar esa transmisión por gotas. La mayoría de casos, ¿cómo ha sido la transmisión? Bueno, pues ha sido por contacto prolongado con gente que tuviera pues los síntomas, ¿no? La mayor parte de las transmisiones ha sido en el periodo sintomático. No se sabe muy bien qué es lo que pasa en el periodo asintomático, se promulga que también puede ser casos contagiosos, pero bueno, eso todavía no está sabido bien. Hay muchas cosas que no se están sabiendo 100%, entonces todo lo que sea prevenir, pues mucho mejor, ¿bien? Hay una cosa curiosa respecto a la fisiopatología y es que el coronavirus lo que hace es
unirse al receptor de la ECA, ¿vale? De la enzima convertasa de angiotensina, y lo que hace es inducir que se sobreexpresen esos receptores, generando pues que las células alveolares tenga daño y que secundariamente se genere una reacción sistémica pues tipo inflamatoria, y eso es lo verdaderamente peligroso. Bien, eso es lo que me puede poner malito. Bueno, ¿qué más cosas nos preocupan? Por supuesto lo de la mortalidad. A ver, como veis aquí en esta gráfica, pues donde hay mayor mortalidad es sobre todo a partir de los 60 años, pero es verdad que si hago una media de todos los casos, no solamente de Italia, China, Corea y demás, se ve que es como en torno 2,3% el promedio. Pero bueno, por ejemplo, en Italia mismamente, pues lo que está pasando es que están viendo hasta un 7%. Esto, aunque parecen porcentajes pequeños, si todo el mundo se contagia, pues es una mortalidad bastante importante. Bien. Fijaos también una cosa, y es que la media de edad de la gente que se afecta es de 51 años, es decir, no solamente es a gente mayor a la que le afecta y que tenga comorbilidades, sino que la gente joven también se contagia, ¿bien? La mayoría, pues eso, entre 30 y 70 años son los casos que tienen coronavirus. Entonces, factores de riesgo para que tengamos mayor probabilidad de mala evolución, bueno, es la edad, que ya hemos dicho, más de 60 años, enfermedades pulmonares de base y otras comorbilidades, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, pero cuidado, porque es que hasta un 70% de los pacientes no tienen otra comorbilidad. Entonces, bueno, pues muchas veces uno piensa, bueno, como yo no tengo comorbilidades, pues yo estoy bien. Bueno, pues cuidado, porque sí que se están viendo casos, bastantes casos, de no tener comorbilidades, ¿bien? Bueno, ¿qué clínica vamos a tener? Pues el periodo de incubación, la media, bueno, unos estudios que se hicieron, varios estudios que se han hecho en China, pues la media es en torno a 4 días, en torno, el rango intercuartílico es entre 2 y 7 días, y luego pues puede ser hasta 14 días. Por eso el periodo en el que uno tiene que estar aislado es hasta 14 días, porque puede haber, por el periodo de incubación, básicamente. El síntoma más frecuente, la fiebre, es verdad que sí. Cuento solamente los casos comunitarios, disminuye bastante la proporción de gente que tiene fiebre, ¿no? Porque los casos comunitarios tiene síntomas más leves, pero la gente que está hospitalizada, hasta el 88%, tienen fiebre. Luego, por supuesto, pues clínica respiratoria, como tos, disnea, rinorrea, siendo lo más frecuente y característico la tos, ¿bien? Y luego, pues también, como por ejemplo pasa con la gripe, también puedo tener clínica gastrointestinal, como por ejemplo la diarrea, que se vio pues hasta un 4%. ¿Cómo es la distribución de la gravedad? Bueno, pues en torno a un 80% tienen casos leves, bien, o sea, es decir, como si fuera un catarro habitual, pero cuidado, porque es que hasta el 20% son pacientes que tienen clínica grave, es decir, que tienen una neumonía que requiere ingreso, y hasta un 5% requieren el ingreso en UCI, bien. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Bueno, pues de los datos característicos que se están viendo en la analítica, bueno, pues son datos de una infección viral que ya conocíamos previamente, por ejemplo la linfopenia. La linfopenia es de las cosas más frecuentemente estamos viendo en las analíticas, hasta un 83%, pero por ejemplo como otras infecciones víricas, pues puede elevar las transaminasas o puede producir trombopenia. Eleva la PCR, ¿no? Que se ve muchas veces, relacionamos la PCR a infecciones bacterianas, pues cuidado porque la eleva. Y luego también eleva el dímero D. Todas estas cosas están un poco en estudio, pero se está viendo que son también marcadores pronósticos, es decir, la gente que tiene pues todas estas alteraciones analíticas puede tener mayor riesgo de evolucionar peor, ¿bien? ¿Cómo sería el diagnóstico fehaciente, el gold estándar? Bueno, pues sería hacer una PCR-RT, porque es un virus ARN, sobre una muestra de exudado nasofaringio o orofaringio. Esto es lo más fácil de extraer, pero si yo, por ejemplo, tengo dudas diagnósticas o es un paciente que me ha salido negativo en la muestra, pues a lo mejor tengo que obtener muestras de vías respiratorias bajas, por ejemplo, pues o bien un esputo o hacer un lavado broncoalveolar para hacer ahí la PCR. Bueno, los estudios de los compañeros de China pues hacían también el TAC. ¿Por qué? Porque es más sensible, y es que veían que hasta en un 86% tenían alteraciones en el TAC, ¿vale? ¿En qué consistían estas alteraciones? Bueno, pues sobre todo en un patrón intersticial, en vidrio deslustrado, también puede ser parcheado, también puede ser lobar, pero
en varios lóbulos, ¿vale? Y lo que estamos haciendo y lo que se hace también habitualmente es radiografías, viendo estos patrones. Entonces os voy a poner, por ejemplo, una radiografía en la que estáis viendo que tenemos infiltrados parcheados, sobre todo estáis viendo hiperiliares, pero si veis en el lado derecho pues también hay bastantes infiltrados por aquí, como veis. Esto podéis pensar, bueno, pues es que a lo mejor es de un paciente mayor. Bueno, pues este chico es un chico joven, ¿vale? Es un chico como nosotros. Así que lo que os decía, muchas veces siempre nos quedamos con la cosa de que no nos va a afectar, pero cuidado, ¿vale? Que sí que está afectando. Bueno, una definición de caso en investigación según la última guía del Ministerio, que es de esta semana. Actualmente, ¿cómo se va a definir un caso? Hay dos formas. Estaría el criterio A, que sería pues cualquier persona que tiene un cuadro respiratorio, ya sea agudo o no agudo, que sea grave o leve, y que en los 14 días previos haya estado en contacto con casos confirmados o sospechosos, o bien que haya estado en un área donde ya hay transmisión comunitaria, pues entonces en ese caso estaríamos hablando de un caso ya que tiene alta sospecha, ¿vale? Sería un caso que deberíamos de investigar, se confirmaría por supuesto con la PCR. Cuidado, porque las áreas donde ya hay transmisión comunitaria, como por ejemplo está pasando en Madrid, ya simplemente con esto ya estaríamos hablando de un paciente que ya le habríamos diagnosticado del coronavirus, ¿bien? Es decir, que no hace falta ya hacer PCRs a todo el mundo para confirmar. En supuesto B estaríamos hablando ya de la transmisión nosocomial, es decir, claro, tenemos pacientes también en el hospital que tienen el coronavirus y también puede haber otros pacientes que no lo tenían, pero también puede haber transmisión nosocomial, de tal forma que todo paciente hospitalizado que tiene un cuadro respiratorio compatible y que tengo en la placa de tórax pues las imágenes que habíamos dicho antes, es decir, pues infiltrado intersticial bilateral, videodeslustrado o que tenga afectación parcheada pero en varios lóbulos, pues entonces en ese caso habría que también hacer la PCR. Muy bien, ¿qué cosas tenemos de tratamiento? Seguramente os suena o lo han ido comentando. Curiosamente, pues parece que está yendo bien la hidroxicloroquina, que sabéis que es para el tratamiento de la malaria, del lupus, ¿no? El opinavir, ritonavir, que sería para el VIH, también parece que está dando buenos resultados. El interferón beta, el tocilizumab, y esto es porque parece que los pacientes que tienen una interleuquina 6 más elevada, pues parece que van peor. Bueno, todas estas cosas, como podéis entender, son bastante experimentales, pero bueno, por lo que van publicando en China y en Italia, pues parece ser que van bien, ¿vale? Muy bien, ¿qué vamos a hacer para prevenir? Esto es lo más importante, ¿bien? Entonces, por supuesto, higiene de manos, sé que nos lo han contado hasta la saciedad, pero es verdad que es el método de prevención de transmisión de infecciones en general más eficaz, ¿vale? Es decir, que hay que lavarse las manos previamente a estar en contacto con un paciente, después, bueno, es decir, higiene de manos siempre, ¿vale? Y lo hay que evitar, por supuesto, tocarse la cara, porque hay que el modo de transmisión sería por contacto con los ojos, con la nariz, con la boca, con mucosas, por donde entraría el virus, ¿vale? Entonces luego, cuando estamos en el hospital, las medidas de prevención que se están haciendo es de transmisión por gotas y por contacto. Esto es una bata, guantes, también mascarilla quirúrgica. En principio esta sería suficiente porque es para transmisión por gotas, y luego también máscara, es decir, o gafas para evitar salpicaduras y demás, o máscara que sea la pantalla completa. En los casos que se vaya a prever aerosolización, que no está del todo comprobado, por ejemplo, al hacer una broncoscopia, una intubación, se pueden generar aerosoles. En ese caso sí que se recomienda poner mascarillas para evitar la transmisión aérea, como serían las mascarillas FFP2 y 3, ¿vale? Y ¿qué es lo que hacemos con los pacientes que han estado en contacto o que tienen una infección por coronavirus pero que es leve, o los pacientes que son sospechosos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Bueno, pues es el aislamiento domiciliario. En verdad ya prácticamente deberíamos de hacerlo todos, porque por un lado o por otro somos contacto o hemos tenido una infección leve, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, hay que tratar de tener una habitación individualizada, que se tiene que mantener la puerta cerrada, ventilarla, por supuesto, a través de la ventana. Si tenemos posibilidad de un baño solo para nosotros, pues fenomenal. Si no, pues lo que hay que hacer es lavar con agua y jabón o con
o con alcohol o con lejía, ¿vale? Esos son los 3 métodos un poco de higiene, tanto para manos, lógicamente lejía para manos no, pero bueno, hablábamos de baños, pero en general esos 3 formas sería el modo de lavar o higienizar para evitar que esté el virus, ¿no? ¿Qué más cosillas? Bueno, pues si se va a salir del área de la casa donde estamos, por ejemplo la habitación, pues hay que ponerse la mascarilla, ¿vale? La mascarilla quirúrgica, y luego pues por supuesto hacer la higiene de manos. Esto sería un poco las medidas globales, ¿bien? Y luego, ¿qué es lo que pasa si estando en aislamiento o sin estar en aislamiento empezamos a tener síntomas leves? Bueno, pues en ese caso están habilitados los números de salud pública de cada uno de su comunidad y habría que llamar. Hay que evitar ir a los hospitales y a los centros de salud porque son sitios donde hay muchos pacientes con el virus y es más fácil la transmisión. Si por supuesto tenemos síntomas graves, pues habrá que ir, pero si no, habría que evitarlos. Bueno, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo como estudiante del MIR, ¿no? Que somos el médico de referencia en nuestra familia? Bueno, pues tenemos que informar y educar con todo esto que hemos hablado para prevenir las transmisiones. El que nosotros tengamos menos riesgo por ser jóvenes y tener comorbilidad de adquirir lo que hemos dicho que no excluye, sí que si seguimos reuniéndonos, salimos a tomar una caña, etcétera, pues sí que va a hacer que luego lo traigamos a casa y lo transmitamos a nuestros padres, abuelos, etcétera. Entonces, bueno, pues por supuesto informar, educar, hay que limitar las salidas y luego pues las recomendaciones generales, que es mantener la distancia, pues eso, entre 1 metro, 2 metros, no más, o sea, no menos, perdonad, y el lavado de manos, ¿vale? Que puede ser pues con solución alcohólica o con agua y jabón. Y bueno, pues con esto, pues espero que os haya servido, que os sirva tanto para evitar que os contagiéis de coronavirus a vosotros y a vuestras familias y amigos, como para que os sirva también para el examen. Bueno, mucha suerte y un beso grande.